Imagina una base militar abandonada, torres de radar oxidadas, caminos cubiertos de maleza y estructuras que parecen olvidadas por el tiempo. Ahora imagina que debajo de esa base existen túneles secretos, laboratorios ocultos, cámaras experimentales donde se llevaron a cabo pruebas tan perturbadoras que sus efectos podrían haber alterado la historia para siempre. Esto no es una película, no es una serie. Esto es el proyecto Montauk. Una conspiración tan profunda, tan extraña, que durante años fue ignorada, ridiculizada o enterrada. Pero hoy vamos a sacar a la luz lo que se oculta bajo el Camp Hero. Porque si todo esto es cierto, el mundo que conocéis podría no ser real. Esta es la historia detrás del experimento secreto más inquietante de los Estados Unidos. Montauk es una tranquila localidad costera ubicada en Nueva York, en Long Island. Sus playas, su ambiente pacífico y su vida de pueblo lo convierten en un destino turístico popular. Pero a pocos metros de sus paisajes serenos se encuentra Camp Hero, una instalación militar que supuestamente dejó de operar hace décadas. Oficialmente fue utilizada como estación de defensa durante la Segunda Guerra Mundial. Allí se instaló una de las estructuras de radar más grandes de la época. Pero para muchos habitantes y visitantes curiosos, esta base guarda un secreto. Quienes se atreven a explorar los alrededores hablan de sensaciones extrañas, de ruidos subterráneos, de vigilancia constante. Algunos aseguran que la base nunca cerró realmente, sino que simplemente se volvió invisible al ojo público, que lo verdaderamente importante ocurre bajo tierra. Primero, debemos retroceder para entender el proyecto Montauk décadas atrás y hablar del proyecto MKUltra. En la década de los 50, la CIA inició una serie de experimentos secretos enfocados en el control mental. Usaron drogas como el LSD, hipnosis, privación sensorial, abuso psicológico y físico, todo con el objetivo de manipular la mente humana. Estos experimentos se realizaron en hospitales, prisiones, universidades, incluso con ciudadanos estadounidenses sin su consentimiento. Años después, parte de estos archivos fueron desclasificados, confirmando que MKUltra no era una leyenda urbana, sino una realidad oficial. Sin embargo, el gobierno afirmó que el proyecto fue cancelado en los años 70, pero muchos investigadores creen que simplemente cambió de nombre y de ubicación, y que su evolución más peligrosa y ambiciosa se dio lugar en un llamado Montauk. Aquí, las pruebas no se limitarían al control mental, se habrían expandido al control de la realidad. En 1992, un hombre llamado Preston Nichols publicó un libro llamado Montauk Project. En él, aseguraba haber trabajado dentro de Camp Hero como ingeniero. Sus afirmaciones, a simple vista, parecían producto de una mente creativa, perturbada. Pero muchas de sus declaraciones coinciden con otras fuentes, otras teorías, y con hechos reales que ocurrían en paralelo. Nichols aseguraba que en la base que se trabajaba con tecnología que permitía manipular la mente humana mediante frecuencias electromagnéticas. También describía experimentos de viaje en el tiempo, portales dimensionales e incluso manipulación de recuerdos. Pero uno de los aspectos más importantes fue su relato sobre una mujer con habilidades psíquicas extraordinarias, Duncan Cameron. Según él, Duncan fue entrenada en la base para desarrollar su capacidad mental y eventualmente logró un nivel tan avanzado que podía proyectar sus pensamientos en la realidad. Un día, durante una prueba, Duncan imaginó una criatura terrorífica. Lo que ocurrió después, según Nichols, fue el caos absoluto. La criatura se manifestó físicamente dentro de las instalaciones, causando destrucción. Fue necesario desconectar todo el sistema para hacerla desaparecer. Para algunos, esto es una ciencia ficción, pero para otros, es un testimonio de lo que ocurre cuando el poder mental se lleva al límite. Otra de las revelaciones fue el uso de los niños en los experimentos. Se hablaba de menores reclutados de orfanatos, barrios marginales o incluso secuestrados. Según los testimonios, estos niños eran sometidos a pruebas psicológicas extremas. Algunos
teoría afirmaba que cientos de niños con potencial especial eran capaces de sintonizar otras dimensiones. Lo más perturbador, muchos de estos niños jamás volvieron a ser vistos. ¿Fue todo esto parte de una campaña de desinformación o una operación encubierta para encubrir algo mucho más siniestro? Una de las fases más peligrosas del proyecto fue la que él llamó la silla de Montagu. Esta silla era similar a la de un dentista. Estaba conectada a un complejo sistema de computadoras que amplificaban las ondas cerebrales del sujeto. Cuando Duncan Cameron, el supuesto médium psíquico, entrenado por el equipo, se sentaba en ella, le generaban efectos impredecibles. Al principio podían materializarse objetos que él visualizaba mentalmente. Luego, imágenes. Más adelante, lugares enteros. Hasta que llegó un momento que Duncan dejó de proyectar hacia el espacio y comenzó a proyectar hacia el tiempo. Nichols afirma que se lograron abrir portales temporales, pasajes a otras épocas que podían mantenerse abiertos durante varios minutos, incluso horas. Personas habían entrado en esos túneles temporales. Algunas regresaron con detalles del pasado, otras no regresaron jamás. Y entre las fechas que más se intentaban explorar, había una especialmente crítica, el 12 de agosto de 1943. Aquí es donde la historia de Montagu se conecta con otro de los misterios más antiguos del siglo, el experimento Filadelfia. Según la leyenda, en 1943, la Marina de los Estados Unidos habría intentado hacer invisible un barco de guerra. La prueba se habría realizado en el puerto de Filadelfia. El resultado fue catastrófico. El barco desapareció del radar y apareció brevemente en Norfolk, a cientos de kilómetros. Después, regresó. Algunos testigos dijeron que los marinos quedaron fusionados con la estructura del buque. Otros perdieron la razón. Todo esto fue considerado un mito, hasta que Montagu apareció en escena. Nichols y otros investigadores creen que el proyecto fue la continuación del experimento Filadelfia, que los científicos que lograron esa teletransportación en los años 40 nunca dejaron de investigar. Simplemente cambiaron de ubicación, de tecnología y de propósito. El objetivo ya no era ocultar barcos, era viajar en el tiempo. A medida que la tecnología de la silla se perfeccionaba, los experimentos se volvieron más ambiciosos. Los sujetos que entraban en los portales no solo observaban el pasado. Según los testimonios, se les daba instrucciones: recolectar objetos, cambiar eventos menores, observar sin ser vistos. Uno de los relatos más polémicos menciona que enviaron a un joven al año 6037. Allí habría encontrado una ciudad desierta, con una estatua similar a la de la libertad, y en un sistema computarizado que lo escaneó mentalmente antes de dejarlo volver. Otros habrían viajado al antiguo Egipto, a la Alemania nazi, e incluso a futuros no deseados, donde el mundo era gobernado por inteligencia artificial. Por supuesto, estas historias suenan inverosímiles, pero hay un patrón. Todos los relatos describen experiencias similares, efectos secundarios mentales graves y memorias fragmentadas que solo se recuperaban mediante hipnosis. ¿Y si realmente estaban creando viajes en el tiempo? ¿Y si el objetivo era construir una línea temporal favorable para ciertos intereses? Según Nichols, en algún punto de los años 80, los experimentos se salieron de control. Duncan Cameron, el psíquico estrella del proyecto, habría sido programado para autosabotear el experimento en un momento crítico. Fue entonces cuando Duncan proyectó una entidad mental, una criatura oscura, que apareció dentro del complejo y comenzó a causar estragos. Esta historia marca un punto de ruptura. El equipo entró en pánico. Muchos científicos comenzaron a desconectarse del programa. El 12 de agosto de 1983 se ordenó el cierre de la base. Se sellaron los túneles, se destruyeron documentos, se eliminaron muchas pruebas físicas. Duncan fue desconectado, la silla desmantelada. Pero muchos creen que eso no fue el final, sino una pausa. Muchos de los supuestos participantes del proyecto han desaparecido literalmente. Otros han hablado, para luego retractarse o sufrir extraños accidentes. Pero hay unos pocos que han persistido en contar su versión.
conferencias y grabó entrevistas. Duncan Cameron, por su parte, siguió dando charlas sobre su experiencia dentro del proyecto. Lo curioso es que nunca se contradicen entre sí, es hablar de hechos imposibles. Ambos aseguran que, luego de 1983, algunos de los científicos fueron absorbidos por contratistas privados, empresas tecnológicas, farmacéuticas e incluso organismos de defensa que nunca han negado públicamente su participación. El testimonio más inquietante viene de un técnico anónimo que asegura haber visto prototipos de la silla de Mao en laboratorios de California en el año 2010. Aunque la base de Montauk está abandonada desde hace décadas, las teorías aseguran que el proyecto solo cambió de nombre y ubicación. Algunos dicen que fue trasladada a la base aérea de Wright-Patterson. Otros creen que ahora está en el Área 51. Pero hay algo más intrigante aún. Unos documentos filtrados por contratistas apuntan a un nuevo programa secreto llamado Project Pegasus, supuestamente enfocado en la exploración de líneas temporales alternativas. Y muchas de sus descripciones son idénticas a las de Montauk: niños utilizados por su plasticidad cerebral, entrenamientos mentalmente intensivos, portales controlados con tecnología cuántica. Incluso los nombres de los investigadores tienen similitudes inquietantes con los de los años 80. ¿Es una casualidad o una continuación? En los últimos años ha surgido una teoría cada vez más aceptada entre investigadores. El proyecto no terminó, solo evolucionó. Y ahora, ver a través de la tecnología moderna. ¿Qué pasaría si las redes sociales, los algoritmos o ciertos dispositivos estuvieran diseñados no solo para recopilar datos, sino para influir en la mente humana a escala masiva? Los mismos principios del control mental de Montauk, aplicados a nuevas tecnologías digitales, influencia subliminal, cambios de comportamiento o segmentación emocional. Lo que alguna vez se hacía con una silla y ondas cerebrales, ahora se logra en pantallas, notificaciones, microondas invisibles. Varios empleados de compañías tecnológicas afirman haber visto referencias al proyecto M en código interno, un simple nombre en clave o una pista demasiado evidente. Uno de los efectos más visibles de Montauk ha sido su impacto en la cultura popular. El caso más notorio es el de la serie Stranger Things, que originalmente se iba a llamar Montauk. Los creadores reconocieron que se inspiraron directamente en los testimonios y teorías del proyecto. Niños con habilidades especiales, una base secreta, un experimento que abre una grieta dimensional. Todo está ahí. Pero Montauk también ha influido en películas, libros, cómics y videojuegos. ¿Pero a qué se debe esto? Puede ser que, aunque parezca ficción, su historia resuena con un miedo real, el de que exista una ciencia oculta capaz de manipular el tiempo, el espacio, la mente. ¿Qué nos deja el proyecto Montauk después de todo? Un cúmulo de teorías imposibles, testigos dudosos, pero también preguntas legítimas sobre los límites éticos de la ciencia. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre del conocimiento? ¿Cuántas verdades han sido ocultas porque serían demasiado perturbadoras para la sociedad? Montauk, real o no, nos deja con una advertencia. Las puertas que abrimos pueden no cerrarse nunca más. Si te ha gustado este viaje al misterio, no olvides darle a like y suscribirte. Déjame en los comentarios si te ha gustado la teoría o cuál debe ser contada. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda, la curiosidad nos impulsa.